Jorge Volpi es uno de los que, pues vamos, sin pudor alguno, cuando ganó López la presidencia dijo que estaba bien y que él había votado por López Obrador, que era la esperanza, bla, 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 pero es que ante todo lo que ha estado ocurriendo, pues resulta imposible quedarse callado o aplaudiendo como foca. Eso si no eres un adoctrinado de cepa, o sea, si no eres de estos mononeuronales a los que les dicen aplaude como foca y aplaude. Entonces, creo que por eso es interesante leer la columna que escribió, porque pues describe lo que desde su punto de vista es el principal problema y que ni PAN ni PRI y ahora la secta han querido o han tenido siquiera intención alguna de resolver. Habla de un tema que López prometió que iba a ocurrir, y fíjense, si López hubiese tenido intención de cumplir este compromiso que hizo, ya ven que dice que ya cumplió todos sus compromisos, pero también se comprometió a crear una comisión de justicia transicional, llámenle como quieran, pero no lo hizo y se habría quitado de broncas, porque no habría tenido que ser él quien llevara a juicio a los expresidentes, por ejemplo. Lo habría hecho esta comisión de la verdad, pero pues ni eso, porque a lo mejor representaba tocar a personas con las que indudablemente pactó. Dice Jorge Volpi: 3 gobiernos de partidos con ideologías enfrentadas, 3 dirigentes que no podían ser más opuestos, el airado maniqueo que en sus ansias de legitimidad y de pureza desató la tragedia, el muñeco banal e intrascendente que adelgazó el lenguaje sin modificar la estrategia y, en fin, el profeta de masas que prometió devolver al ejército a sus cuarteles y una nueva forma de encarar el conflicto, y ha militarizado el país a extremos inéditos, sin contener en ninguna medida la violencia. 3 fracasos rotundos y 16 años de plomo, con un saldo acumulado de entre 250,000 y 350,000 muertos, más 100,000 desaparecidos y una cifra imposible de determinar de desplazados, millones de familias afectadas y ninguna esperanza de que la situación vaya a cambiar. Envalentonado y urgido por identificar un enemigo más peligroso que López Obrador, Calderón se sacó de la manga operativos conjuntos que darían paso, en sus palabras, a la guerra del narco, sin entender en absoluto el país que empezaba a dirigir y las intrincadas redes que el tráfico de drogas había creado en la sociedad. El panista quebró de tajo el delicado equilibrio que nos mantenía más o menos en paz. En el sexenio de Fox, hay que recordarlo, la violencia estaba en mínimos y propició irresponsable y arteramente el cataclismo. Frívolo e indiferente, el priista decidió no hablar de la guerra, se refiere ya a Peña Nieto, continuándola sin más. Por su parte, el morenista ha querido atajar algunas de sus causas con un énfasis en la pobreza, pero le ha conferido un poder omnímodo a los militares sin ninguna directriz clara de cómo enfrentar una nación que continúa desangrándose. El asesinato de los 2 jesuitas en Chihuahua no es sino un eslabón más en la infinita cadena de atrocidades que acumulamos desde 2006. Un recordatorio que tanto nosotros como nuestros políticos olvidaremos sin más una vez que otro caso, entre miles, atrape nuestra atención. En contra de las esperanzas que había concitado, AMLO ha desperdiciado 3 valiosos años sin encontrar la manera de revertir la situación y en muchos sentidos la ha empeorado. No deja de resultar descorazonador que el líder mexicano que mejor conoce el país, lo recorrió sin descanso, sea incapaz de comprender que sus directrices están haciéndole más daño a esa parte de la población que tanto juró defender, los desfavorecidos. Sin duda, combatir la desigualdad contribuirá a largo plazo a disminuir la violencia, pero esta sola medida, para colmo, no bien implementada, será insuficiente, incluso de tener éxito, en un sistema donde el crimen organizado se haya imbricado en la sociedad y contamina todos sus estratos políticos y de seguridad. El paso indispensable consiste en contar con un sistema de justicia independiente y eficaz, justo lo contrario de lo que tenemos.
Por desgracia, luego de haber prometido iniciativas de justicia transicional, López Obrador no se ha preocupado en absoluto por el tema que ha dejado en manos de colaboradores ineptos o corruptos. No entiende que sin una reforma radical, todos sus esfuerzos están condenados a un nuevo y drástico fracaso. En México, la justicia simplemente no existe. Se resuelve un porcentaje ínfimo de los delitos que se cometen, anulando cualquier posibilidad de verdad, memoria, reparación del daño y no repetición. La impunidad reina por doquier. Solo quienes detentan poder económico o político se salen con la suya, al tiempo que miles de inocentes se hacinan en nuestras cárceles. Vivimos frente a una pavorosa catástrofe de derechos humanos que, por ceguera voluntaria o mezquindad, nos negamos a reconocer, y conforme pasa el tiempo se vuelve más difícil distinguir una salida. Ni AMLO ni la menguada oposición quieren ver el problema, atascados en sus viles reyertas cotidianas. Las tres principales fuerzas políticas del país son responsables de este desastre histórico. Lo menos que podrían hacer es convertir el tema central para el país en la parte más relevante de su agenda, pero ni eso, Sin esa ambiciosa reforma a nuestro lamentable sistema de justicia, México está destinado a continuar siendo un vasto y siniestro cementerio. ¿Es la justicia, estúpidos? Pues sí, no hay justicia en México. ¿Por qué matan los sicarios? Pues porque quedan impunes. Porque es muy difícil que los detengan y que los lleven a la cárcel, por eso matan. Y entonces los que van a empezar a matar, pues el ejemplo que tienen para animarse a matar es precisamente ese, que no los agarran. Si al que mata lo metieran a la cárcel y lo condenaran, los otros se la pensarían. Entre otros delitos, obviamente. Te robas un coche, vas al bote, y entonces el que pensaba robarse un coche lo pensaría, lo estudiaría mejor, no sé, pero tiene mucha lógica. Es la impunidad, ese es el problema. O sea, el problema es el modelo de justicia que no sirve, simplemente no sirve. Pero dice López que vamos bien, que su estrategia da resultado. Saludos, compas.